Perdón, pero como que se me quiere cerrar la garganta. Muy bien. Entonces, para empezar con el tema de hoy, quiero hablarles del tema de la culpa, ¿sí? Y bueno, quiero decirles que todos tenemos miedo a ciertos gigantes en nuestra vida. Y obviamente, pues no estoy hablando de gigantes físicos, sino de gigantes mentales y espirituales. Y esos gigantes nos han esclavizado, ¿sí? Así que hoy hablaremos de uno de esos gigantes. Y el gigante del que vamos a hablar hoy es el gigante de la culpa. ¿Y cómo podemos ser libres de ello? Y para eso quiero iniciar contándoles la historia de una persona, de un joven muy interesante. Este joven era un atleta llamado Robert Cart. Este Robert era un astro de las carreras en la secundaria y era tan bueno que llegó a las pruebas de selección para los Olímpicos Juveniles. Pero como él procedía de una familia muy pobre, y al acercarse a la fecha para las pruebas de selección, para las Olimpiadas, él empezó a ver que sus ropas eran muy pobres. Empezó a observar que se veían sus ropas pues muy pobres para las pruebas, comparado con todos los demás jóvenes que le rodeaban. Y sobre todo en contraste con las ropas deportivas de los otros atletas de otras escuelas. Y era algo que a él le preocupaba, pues sus padres tenían más hijos y no tenían dinero para comprarle ropa deportiva. Un día se le ocurrió una idea, pues a veces en su rato libre se iba a trabajar a una bodega. Y en esa bodega el encargado era un anciano llamado Joseph Moseri, quien al terminar sus tareas, Joseph siempre le pagaba de un fajo de billetes que sacaba de su bolsa. Todos los días, cada vez que él iba a trabajar, al terminar la jornada, sacaba un fajo de billetes y de ese fajo de billetes le pagaba a este joven su jornada. Robert sabía que este anciano siempre llevaba dinero suficiente y que estaba solo en esa bodega. Así que su plan era ir a la bodega muy temprano, antes de que el anciano Joseph llegara, y lo esperaría detrás de la puerta. Y al entrar, lo golpearía con un garrote y le robaría el dinero de los bolsillos. Así tendría suficiente dinero para ir a las pruebas olímpicas ya con una ropa más decente. Ese día se levantó a las 5 de la mañana y se fue a la bodega a esperar a Joseph detrás de la puerta. Y cuando el anciano entró a la bodega con una jarra de café en sus manos, Robert se le acercó y lo golpeó. El anciano Joseph golpeó al anciano Joseph en la cabeza. El anciano, al caer, no cayó muerto, sino que lo vio a Robert y le dijo: te daré lo que quieras. Pero Robert se asustó tanto que golpeó con más fuerza al anciano. Buscó en todos los bolsillos que tenía Joseph y se encontró que solo tenía $67. Así es que tomó esos $67 y se fue. Salió para las pruebas de selección después de comprar su traje deportivo y sin saber que ese mismo día se llevaron a Joseph al hospital. Esa noche, Joseph murió en el hospital y Robert lo supo al día siguiente. No le fue bien en las pruebas de selección para los Olímpicos. Llegó en cuarto lugar en la prueba de 200 metros.
Regresó a su casa y trató de volver al colegio. Era un muchacho muy dinámico y activo, además de popular, pero las cosas empezaron a cambiar en él y nunca volvió a ser el mismo. Trató de olvidar lo que había hecho, pero no podía. Al poco tiempo, sus calificaciones comenzaron a caer y su entrenador de carreras trató de averiguar qué pasaba con él y qué era lo que estaba mal, pues ya no rendía como en el pasado. La única manera para Robert de encontrar un poco de alivio a ese terrible remordimiento era beber. Así que comenzó a beber y a emborracharse desenfrenadamente porque solo podía tranquilizar su conciencia cuando estaba borracho. De alguna manera, y sin saber muy bien cómo, terminó la secundaria, pero todos sus sueños para el futuro quedaron detenidos. Más adelante se enamoró de una joven que conoció en la misma secundaria y decidieron casarse. Estuvieron casados por 3 años, pero finalmente ella no pudo soportar su mórbida personalidad, que era producto de la culpa que él arrastraba. Tuvieron una hijita y finalmente su esposa entabló la demanda de divorcio y se llevó a la niña y se fue dejándolo solo. Robert quedó solo para vagar por todos lados tratando de hallar qué hacer para que su vida funcionara. Finalmente volvió a la casa de sus padres por un tiempo, pues eso no funcionó, pues no se pudo llevar bien con su padre. Sus borracheras eran cada vez más frecuentes y descontroladas. Y se fue de la casa de su padre, dejando todo lo que conocía atrás y todo lo que le rodeaba y salir de su Detroit, de donde él vivía, para irse a otra ciudad, a cualquier otra ciudad. Por 4 años no sabía lo que estaba pasando. Su vida estaba totalmente trastornada y continuó así durante 15 años. Ahora Robert tenía 30 años. Una noche, de regreso en Detroit, deambulando por las calles y lamentándose por la culpa de algo que nadie más sabía. Nadie sabía lo que él había hecho. El homicidio quedó sin resolverse. Nadie jamás había sospechado que él tuviera algo que ver con la muerte de Joseph. Pero esa noche él pensó, aunque nadie lo sabe, yo soy alguien y yo lo sé. Así que sí hay alguien quien lo sabe y ese alguien soy yo. Y si no puedo dejarlo atrás, debe haber alguna manera para solucionarlo. Así que en lugar de suicidarse, que es lo que él pensaba hacer, determinó que lo que debía hacer era ir al departamento de policía y confesar que él le había quitado la vida al anciano. Fue y confesó lo que había hecho. Y como pueden imaginarse, el comandante de la policía quedó estupefacto ante su confesión. Tenía ahí un caso de confesión por asesinato de hacía 15 años. Lo pusieron en la cárcel por algunos días mientras investigaban lo que había dicho y corroboraron que era verdad todo lo que confesó y que había dicho la verdad, que en realidad él había cometido ese crimen. Nadie podía entender por qué se había presentado después de todos estos años, cuando él sabía que nunca lo descubrirían y lo encarcelarían. En sus días de estar en la cárcel, alguien le regaló una Biblia y comenzó a leer los salmos y los proverbios. Y allí encontró ayuda para su culpa. De hecho,
Un día se entusiasmó tanto por saber que su culpa había sido quitada por Dios sobre su espalda, que comenzó a gritar y a bailar como un loco de alegría. Pero se calmó porque pensó que lo llevarían al manicomio. Lo llevaron a juicio y el juez que llevó su caso decidió actuar con misericordia por él, por haberse entregado él mismo después de tantos años, y le dio muy poco tiempo de condena en la cárcel. Por supuesto, los amigos del anciano Joseph se indignaron porque pensaban que este asesino debía pasar muchos años en la prisión. Cuando iba saliendo por las puertas de la cárcel, Robert Card dijo lo siguiente: mi tiempo en la cárcel fue demasiado corto comparado con los 15 años de mi vida que viví con este crimen en mi alma y en la cárcel de la culpa. Mi encarcelamiento mental por la culpa ha sido para mí lo peor que jamás me haya pasado o he conocido en mi vida. Nada que pudieran hacer, aunque me encarcelaran por el resto de mi vida, podría igualarse a este horrible sentimiento de estar en la cárcel de mi propia culpa por los 15 años que escondí mi pecado. Buenas noches, Saúl. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Eso, Bendiciones, buenas noches. eso fue lo que confesó Robert Card. Un asesinato que después de 15 años de haberlos cometido, la culpa era tan grande para él que no podía él ya soportarlo, y fue y se entregó. Tomemos en cuenta esa solución que él le dio, ¿sí? Pero ahora quiero hablarles de un hombre que pasó por una cárcel similar, ¿sí? Pero ahora lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Tú búscame aquí, dice, entonces quiero hablarles de un hombre que vivió algo muy, muy similar a lo de Robert, ¿sí? Y se trata del rey David. Ahora vamos a ver un poquito del rey David. Todos sabemos que el rey David es uno de los hombres más grandes que ha vivido. Y en la Biblia, Dios mismo dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. David fue un gran rey, fue un valiente guerrero y fue también el dulce cantor de Israel, quien escribió la mayoría de los salmos de la Biblia, que eran en las canciones de moda en aquel tiempo. Y él fue un poderoso hombre de Dios. Pero como algunos saben, en una crisis a la mitad de su vida, un día decidió no ir a la guerra. Decidió quedarse en su casa en lugar de salir a la guerra con todas sus tropas. Una noche, paseándose inquieto y ocioso en la terraza del palacio, sin poder dormir, se nos dice en el relato bíblico que mientras paseaba de un lado a otro, miró desde el palacio a una mujer muy hermosa llamada Betsabé, que se estaba bañando al anochecer. La Biblia dice que a David se le despertó la pasión y la loquera, y mandó que trajeran a la mujer a su palacio, adulteró con ella y luego la envió de regreso a su casa. Y como decía el pastor Juan Carlos el jueves pasado, ¿sí? Cuando hablan las hormonas, callan las neuronas, ¿verdad? Entonces, a David se le despertó la lujuria y fue
y adulteró con Betsabé. Ahora David sabía que si no envió de regreso a su casa a Betsabé. Pero la historia se complicó, ¿sí? Y se complicó cuando pocos días más tarde Betsabé le mandó a decir: ¿qué crees? ¿Qué crees? Que estoy pastel. Estoy embarazada. Y el hijo además es tuyo, ¿sí? Ahora ya no le decía su majestad. Ahora ya le decía Maje. Oye, Maje, ven, ¿sí? Estoy embarazada. ¿Y qué crees? Que el hijo es tuyo. Ese negrito es tuyo. David ahora sabía que si no, que si no hacía algo para tapar su pecado ahora mismo, tendría muy serios problemas y sería el fin de su reino como un rey respetado por su nación. Hizo todo lo posible para hallar una salida y finalmente determinó que la mejor manera de arreglarlo sería mandar a traer a su esposo, al esposo de Betsabé, ¿verdad? Que se había ido a la guerra. Llegó el esposo de Betsabé, se llamaba Urías, y era de la tierra de los heteos, y estaba sirviendo al frente de la batalla, peleando por Israel y por su rey. Así que David le ordenó como comandante en jefe de las tropas de Israel, ¿verdad? Que Urías no volviera a la guerra. Entonces le sacó una botella de vino, de su mejor vino, lo emborrachó y lo mandó a su casa para que durmiera con su mujer. Pero con lo que David no contaba era que ese soldado borracho, ese soldado ebrio, era más leal y noble que el mismo rey David estando sobrio. Y Urías le dijo: mi rey, lo siento, pero ¿cómo podía yo ir a dormir en mi casa con mi mujer mientras que mis compañeros están peleando por el reino en el campo de batalla, luchando contra el enemigo? Así que en lugar de ir para llegarse con su mujer y sentir placer esa noche, Urías durmió en las gradas del palacio. Algunos de ustedes conocen muy bien esa historia, ¿sí? David despertó al día siguiente con el problema en sus pensamientos y supo que Urías no había ido a dormir a casa, a su casa para dormir con su esposa. Su plan había fracasado y ahora no sabía qué hacer. Ahora ya tenía él dos problemas. Había embarazado a la mujer de otra persona, ¿sí? Y no sabía cómo enjaretarle el hijo al esposo de esta señora. Finalmente, tratando de hacer otras cosas para tapar o quitar su culpa, escribe una carta para que la llevara el propio Urías y se la entregara a Joab, el general del ejército de Israel. Y la carta decía, fíjense bien, la carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla y déjenlo solo para que lo maten. Por supuesto, eso fue lo que pasó. Como decía igual el pastor Juan Carlos la vez pasada, no podemos tapar un pecado con otro pecado. Ajá. Ahora, sí, ya no solamente era un pecado. Es más, ya eran 3 pecados. Durmió con la mujer de otra persona. Ese fue el primer pecado. El segundo pecado es que la embarazó. Y el tercer pecado es que ahora había mandado asesinar al esposo de esta mujer. Pecado sobre pecado.
pecado sobre pecado. Una vez más, ¿sí? En lugar de darle una buena salida, tratamos de aplacar nuestra conciencia poniéndole un pecado encima de otro pecado. Ahora, David no solamente era un adúltero, ahora también era un asesino. ¿Se pueden imaginar la audacia de David para pensar en todas estas cosas y escribir una carta con su propia mano, sellarla con el anillo real y enviarla para que lo maten en mano de su propia víctima? ¿Sí? ¿Se dan cuenta hasta dónde somos capaces de llegar con tal de lidiar con nuestra culpa y tratar de ocultarla o de desviarla? Pero no podemos quitarla de ninguna manera porque no estamos capacitados para quitar esa culpa. ¿Sí? Ahora el rey de la noche a la mañana se ha convertido en adúltero y en asesino. Y lo peor de todo es que no tiene paz de ninguna manera. ¿Sí? A ver, hasta aquí vamos a hacer una primer pausa. Me gustaría que comentaran entre ustedes, porque que enriqueciéramos esta plática diciendo, a ver, ¿quién puede decirnos algo que le haya pasado, algo en donde haya sentido culpa y que esa culpa no los haya dejado dormir, no los haya dejado estar en paz por algún tiempo, ¿verdad? Ya sea que les haya pasado a ustedes o al primo de un amigo, qué sé yo. Alguien, a ver, que nos pueda decir cómo se siente estar cargando con la culpa. Muy mal. A ver, Lulu. No voy a contar mi culpa, nada más les voy a decir que se siente muy mal. Ajá. Sí. ¿Alguien más nos puede decir algo? Con la misma igual. Yo creo que todos tenemos ahí guardadas culpas porque Sí, el asunto es cómo lidiamos con ellas. Eso es lo que quiero que enriquezcamos la plática. ok. Pues primeramente te sientes mal, segunda que no te estás en paz. No te está picando cada ratito eso que hiciste, esto que hiciste. No no sabes cómo aliviar esa situación. Así es. Y luego se vuelve como un mal hábito porque es una tras. Como que lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. Así es. Así es. ¿Alguien más nos puede decir algo? ¿Alguien más puede decir de ellas? ¿Sí? Nadie dice yo. Nadie dice yo, esta es mi culpa, esta es mea culpa. Pues bien, déjenme decirles, la historia no que hay, la historia continúa. Dice, y para nuestra lección, para lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Ya ha pasado un año. Y el niño ahora, ¿sí? Ya nació y ahora tiene como 3 meses el niño. David ha seguido llevando la carga de sus pecados. Y la culpa todo este tiempo no lo deja dormir. La culpa todo este tiempo no lo deja estar en paz. Así es que
Se te está yendo el audio, Danis. Ya no lo escuchamos nada. Al parecer se desconectaron. Yo creo que en un momento nuevamente se conectan. Es que no sé qué está pasando, pero a mí también me está desconectando mucho el internet. Podría ser una intermitencia. ¿Qué compañía usa, hermana? Total Play. Podría ser una intermitencia de zona, porque está cerca de los hermanos Ángel y Lulú, ¿verdad? En Cuautitlán, Izcalli. Ah, En ok, Cuautitlán, pues no, México. no es tan cerca. No, no está tan cerca, no. Ok, esperemos. Sí, lo que pasa es que ellos no se están conectando de una red Wi-Fi. Ellos están conectando con los datos de Ángel. ¿Desde un celular? Ah, es correcto, pastor. Ah, sí, hombre, es un lío así. Pero bueno, no sé si quieren mientras comentar algo mientras regresa Danis para no estar aquí en silencio. No sé si alguien tenga algún comentario. Yo, si me permiten, mientras regresa Dani, miren, el Salmo 51 habla del pecado de David, de este pecado que nos estaba hablando Danis. Sí. Y en ese salmo él expresa el infierno que vivió mientras estuvo tratando de esconder su pecado. Seguramente lo han leído. Y el Salmo 32 está hablando del gozo del perdón. Pero vean cómo dice en el Salmo 32:3, dice, mientras callé, o sea, mientras uno no confiesa su culpa, dice, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, cuando uno está ahí tratando con un pecado no confesado, que pensamos que nadie se enteró, nadie supo, nadie vio, pero Dios lo sabe. Y Dios de alguna manera, como le sucedió a David, dice, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, Dios, de alguna manera Dios te empieza como, ¿cómo podré decirlo para que se me entienda? Te empieza a cargar calor en tu vida, con el propósito de llevarte al arrepentimiento. Aquí David dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Y eso es muy cierto. Todos los que alguna vez, como dicen ustedes, nada más digo cómo me iba, pero no voy a decir la culpa. Bueno, exactamente, todos alguna vez hemos hecho algo de lo cual hemos tratado de salirnos con la nuestra y hasta que no nos ponemos a cuentas con Dios, te está lloviendo en tu milpita, pero una tras otra, ¿sí? Hasta que tú llegas a la conclusión que eso está viniendo de Dios porque Dios está llevando al arrepentimiento. A que, miren, yo más o menos lo veo así, miren. En los tiempos en que nos poníamos bien happy, que nos emborrachábamos en aquellos tiempos, más o menos se me figura así. Cuando uno ya está bien tomado y te empiezas a sentir mal y te mareas y todo te da vueltas, cuando viene el vómito, ay, sientes una paz después de vomitar, ¿sí? Pero en el momento en que estás vomitando es dolorosísimo, se te contrae el abdomen, te sale el vómito hasta por la nariz, los oídos, qué sé yo, es algo terrible. Pero ya una vez que pasa eso, sientes alivio. Bueno, la culpa y la confesión de alguna manera es exactamente lo mismo. Te sientes mal, pero hasta que confiesas tu culpa delante de Dios, puedes volver a sentir esa paz. Y más que nada, tú sabes que consecuencias va a haber, ¿sí? Porque Dios perdona el pecado, pero nunca te dice que te va a quitar las consecuencias, ¿sí? Entonces, hay que hacer lo que hizo David en el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y esa es la secuencia. Uno comete un pecado y mientras lo está uno encubriendo, como dice Proverbios 28:13, no prosperarás. Te está yendo de mal en peor. Pero hasta que vomitas tu pecado y te confiesas delante de Dios, Dios te perdona, porque la palabra lo dice claramente. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda mal. Y entonces se siente ya uno esa limpieza, siente uno esa paz del perdón de Dios, aunque las consecuencias es otra cosa. Dios perdonó a David, pero las consecuencias las dejó correr y vaya, que sí vivió las consecuencias David. Así que, y Dios deja ¿por qué creen que Dios deja las consecuencias? Porque si no al ratito volvemos a las andadas. Para recordarnos. Exactamente. Para recordarnos. Para otra vez la pienses 2 veces antes de que se te haga fácil. Bueno, ya regresó Danis. Perdón, Danis, pero mientras regresabas, tenemos que hacer algo de tiempo. Pero adelante, te regreso el micro, Danis. Al contrario, te agradezco mucho que le hayas dado continuidad Gracias, pastor. al tema, porque es muy importante eso que tú decías. Al final de cuentas, tú resumiste todo el tema, ¿sí? Primero, nos damos cuenta en el Salmo 32, a ver, busquen el Salmo 32, versículo 3, ¿sí? Dice la Escritura, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, ¿sí? Y entonces hoy vamos a ver las 3 A's de la culpa. Y la primera, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. La primera A es la agonía de la culpa, ¿sí? Y efectivamente, o sea, mientras callamos, esta culpa que estamos padeciendo, porque la estamos sufriendo, cada vez nos pesa más como una lápida. Nos pesa más y como les decía yo hace un momento, vamos añadiéndole pecado sobre pecado sobre pecado para ir acallando esa culpa. En el caso de Robert Carr, pues empezó a emborracharse y en lugar de ser un deportista famoso, un medallista olímpico, ahora se convirtió en un borracho, ¿sí? Pobre, sin casa, sin nada. En el caso de David, ¿qué le sucedió a David? Dice, mientras me negué a confesar, dice la nueva traducción viviente, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. ¿Y a poco no es cierto eso? ¿A poco no es cierto que vamos sintiéndonos cada vez más mal? El versículo 4 dice, de día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Y otra versión dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso es lo que dice la Valera 60. Y cada vez nos vamos sintiendo peor.
no confesamos nuestro pecado y se sigue agravando. ¿La solución cuál es? ¿Cuál es la solución? A ver, díganme. ¿Alguien? Ahora todo el mundo. Declarar el pecado y no encubrirlo. Declarar el pecado Arrepentirse. y no encubrirlo. Oí que Japo les mencionaba Primera de Juan 1:9, todo el mundo conocemos que dice Primera de Juan 1:9, ¿verdad? Ajá, a ver, búsquenme Primera de Juan 1:9, casi hasta el final, un poquito antes del Apocalipsis. Juan 1:9. No veo. Primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Ajá. Dice, pero en la palabra de Dios para todos, que es la versión que tienen Ángel y Lulu, dice que si confesamos, como dice, Si confesaras, pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. así es, ¿sí? La nueva traducción viviente dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy similar a la Valera 60. Ajá. Dice Salmo 32, versículo 5. Ajá. El salmo que hemos estado, bueno, que agarramos el día de hoy para como base. Salmo 32, versículo 5. ¿Sí? Dice, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. ¿Sí? Pero ¿qué tuvo que suceder para que David llegara a este punto? ¿Qué tuvo que suceder? Se tuvo que arrepentir. Se tuvo que arrepentir, correcto. Sintió remordimiento. Sintió remordimiento, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? Quiso enmendar su culpa. Quiso enmendar su culpa. Cubrió su culpa. Vamos a ver eso. Resulta que ahora el salmista ya no se sentía con la misma confianza para acercarse a Dios. Ahora ya se sentía alejado de Dios. Ya no podía escribir otra vez salmos tan buenos como antes, aunque siguió escribiéndolo, ¿sí? Porque todo esto porque Salmo 32 que estamos leyendo, a final de cuentas es resultado, ¿sí? De lo que había sucedido, su resultado de el perdón que estamos viendo. A ver, búsquenme por favor el libro de los Salmos, capítulo 32. Oye, Danis, ¿me dejas hacer un comentario? Por supuesto. Si recordamos un poquito la historia, vamos a ver que David vino al arrepentimiento, pero después de que Dios lo confrontó por medio del profeta Natán. Exacto. Recuerden que David andaba como, ya la hice, nadie se enteró, nadie supo. Y cuando Natán lo confronta y le dice por mí una palabra, ¿qué pensarías tú de uno que tiene una ovejita y otro que tiene muchas ovejas? Va y le quita su única ovejita y la sacrifica y todo. ¿Qué pensarías, hombre? El tal debe morir. ¿Te acuerdas que dice, el tal debe morir? O sea, ahí se ve que somos re buenos para ver como dicen, la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio. Y cuando le dice Natán, pues tú eres ese hombre,
híjole, pobre David, yo creo que se le cayeron hasta los chones cuando Natán lo confrontó. A raíz de ahí vino el arrepentimiento. Pero aquí hay una cosa, miren, cuando uno peca, es muy diferente cuando te caen en la maroma y que cuando lo confiesas por ti mismo. Cuando lo confiesas por ti mismo. Es muy diferente. Y cuando lo confiesas por ti mismo, es mayor evidencia de arrepentimiento que cuando se te cayó ya el teatrito. O sea, si tú cometiste un pecado y eres descubierto, dices, chin, ya se me cayó el teatrito y no me queda más que confesar. Bueno, hay que tener una cosa. Una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. Entonces, aquí afortunadamente con David hubo arrepentimiento. Con Judas hubo remordimiento, que no fue arrepentimiento. Entonces, siempre hay que distinguir entre remordimiento y arrepentimiento. En el caso de David, el ser confrontado lo llevó a la confesión y al arrepentimiento. Pero preguntémonos, ¿y si Natán nunca lo hubiera confrontado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Entienden? Entonces, por eso, cuando alguien está en pecado y sin que le caigan en la maroma y se le venga el teatrito abajo, él solito confiesa, es muy diferente cuando ya no te queda más remedio que confesar, ¿me entiendes? Entonces, como que es verdaderamente un fruto de arrepentimiento. Otro fruto de arrepentimiento genuino es que estás dispuesto a soportar las consecuencias, porque a veces confesamos nuestro pecado, pero no queremos pagar las consecuencias. Y cuando uno verdaderamente está arrepentido, dice, pues yo me lo busqué, ahora me aguanto, son mis consecuencias, ¿no? Y eso es un indicio de verdadero arrepentimiento, no remordimiento. Entonces, afortunadamente David sí fue al arrepentimiento, como lo vemos en el Salmo 32, pero lo único que quiero es ver que una cosa es confesar el pecado porque el espíritu está sobre de ti redarguyéndote, y otra cosa es confesarlo porque ya no te quedó más remedio porque te cayeron en la maroma, ¿no? Entonces, bueno, ese era mi comentario, Danis. Perdón, adelante. No, sí, efectivamente, hacia allá iba precisamente a ver el pasaje resultante con el profeta Natán. Ajá. Entonces, en esta situación, David presenta, escribe dos salmos, el Salmo 51 y el Salmo 32. El Salmo 51, acompáñenme por favor al Salmo 51. ¿Sí? Y dice, el título del Salmo 51 dice, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. ¿Sí? ¿Cómo dice el de ustedes? Ten compasión de mí. Ese es el título del Salmo 51. Ten compasión de mí. Ok. Y luego abajo, antes de empezar el versículo 1, dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Y entonces, como decía Juan Carlos, llega un momento en que David no puede más, ¿sí? Pero no se atreve a confesar su pecado. Sigue ocultándolo y sigue ocultándolo. Y Dios le manda un empujoncito, ¿sí? Dios le manda un empujoncito y le manda al profeta Natán. Y entonces el profeta Natán le cuenta una historia y le dice, había un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchos ganados, muchas ovejas, muchas vacas, mucho de todo. Y el hombre pobre solo tenía una oveja. Y esa oveja
la quería como a su propia vida. Llega un vecino, le llega una visita al hombre rico y en lugar de matar una de sus ovejas, va y le quita su oveja al hombre pobre. Y le pregunta el profeta Natán, ¿qué hay que hacer? Y el rey se enfurece y le dice, hay que matarlo, ¿verdad? Como bien decía el pastor Juan Carlos, somos muy buenos para juzgar a los demás, para ver la paja que hay en el ojo de los demás y no vemos la viga que hay en el nuestro, ¿verdad? Entonces lo confronta Natán y le dice, bueno, dice, entonces en esa historia, el hombre rico pues era David, el hombre pobre era Urías y la ovejita era Betsabé, ¿verdad? Entonces se acerca a Natán y con su dedo le dice, ese hombre que merece la muerte, eres tú. Eres tú. Ahora bien, quiero que pensemos un momentito en ese preciso instante, en el instante en que David es confrontado con su pecado. ¿Qué sentimos nosotros? ¿Qué sentiríamos nosotros si estuviéramos confrontados con ese pecado? Con el pecado que sea, con tu propio pecado, con el que tú cargas. ¿Qué sentirías? Primero, dirías, trágame tierra. ¿Sí? Trágame tierra, que o sea, ya me descubrieron. Pero sabes que al mismo tiempo puedes sentir alivio porque ese pecado ya no está oculto. Por supuesto que eso solamente puede ser cuando eres confrontado, ¿sí? En el amor de Dios, porque Dios te confronta con amor. Eso sí, las consecuencias del pecado no te las va a quitar, ¿sí? Las consecuencias del pecado siguen y siguen, ¿sí? Precisamente para que recuerdes que eso no lo tienes que volver a hacer, ¿sí? Para que te des cuenta que el pecado te separa de Dios. Hasta aquí quisiera que me ayudaran con algún comentario. Quisiera que enriqueciéramos un poquito más esta plática con algún comentario. Adelante, les dejo micrófonos abiertos. Díganme. Quiero oír sus melodiosas voces. ¿No? ¿Nadie? Ok. Yo creo, pastor, que si estuviera ahora sí que en los huesos de David en ese momento, de que mi pecado, y como le dijo el profeta, que tenía que morir, pues está cañón, ¿no? O sea, ¿cómo vas bueno, sí, que el resultado de un pecado cual sea, tiene que ser el morir, como él dijo, ¿no? Tiene que morir el Señor porque le quitó su oveja, ¿no? Y entonces el pecado que uno hace y el resultado tiene que ser el morir, pues sí está medio grueso, ¿no? Está, como para decir, no lo vuelvo a hacer, ¿no? No debería haberlo hecho, ¿no? Entonces, ese sería... Sí te ayuda al arrepentimiento, la consecuencia. Sí, sí, pero siempre y cuando fuese de esa manera, ¿no? Que tu pecado va a ser la muerte, ¿no? Y como dice usted,
Y siempre lo he dicho que el que está en pecado está en la muerte, ¿no? Ajá. Recordemos exactamente, si voy a Dice decir, la palabra de Dios que la paga del pecado es La muerte, ¿no? Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Muerte. Y no dice ahí de pecados mortales o de pecado en magnitud 10. Pecado es pecado y la paga del pecado es muerte. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, no importa el pecado que tengas encima, si no lo has confesado, estás en muerte espiritual. ¿Sí? Pero se refiere a confesarlo a la persona que se dañó o a Dios. A Dios. Ok. Confesárselo a Dios. Bueno, que Dios sabe que ya lo hiciste, ¿no? Que lo hiciste o que lo vas a hacer, pero tienes que confesarlo tú de tu propia boca o de tu propio corazón para que seas limpio de ese pecado, ¿no? A ver, Dice, creo que es importante que veamos una cosa. Confesar el pecado, ¿sí?, te lleva a vida, mientras estás en muerte, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, la pregunta sería, ¿a quién debo confesarle mi pecado? Se lo confieso primero, pues a Dios. O sea, no hay vuelta de hoja. Primero a Dios. Él es el que tiene que perdonar nuestro pecado. Pero déjenme decirles algo. ¿Qué tal si mi pecado fue contra mi esposa? Supongamos que la engañé, independientemente si ella está enterada o no lo está. Yo la engañé, entonces yo atenté contra mi matrimonio y ella es mi matrimonio. La pregunta es, ¿tendría yo que confesárselo a ella si yo ya le confesé mi pecado a Dios y Dios ya me perdonó? ¿Cuál sería la respuesta? Ustedes que dicen sí, allá de aquel lado, ¿qué dice? ¿Qué dice Saúl? ¿Qué dice Fátima? ¿Qué dice Magdiel? ¿Qué dice Juan Carlos? Sí. ¿Tengo que confesarle mi pecado a mi esposa? Sí, Sí. claro. ¿Por qué? Sí. Porque para que Dios lo perdone, para que de verdad pueda ser perdonado, tiene que confesarle la verdad a su esposa. Porque tarde que temprano sale la mentira a la luz. Pero hay matrimonios que por causa de una confesión se rompieron. Pastor, hay Con algo que consecuencias. yo no entiendo. Usted dice que confesar porque la paga del pecado es la muerte. Hay gente que dura por años, por muchos años, viviendo en adulterio, en fornicación, andando con una, con otra, haciendo muchas cosas, dañando a muchas personas. Y no les pasa nada. ¿Cómo es eso? No entiendo. ¿O solo es para los que están en la palabra? Sí, es interesante tu pregunta. O hay personas que están en las, pues no sé, en el alcoholismo, en la droga, en muchas cosas y dicen la paga del pecado es la muerte, pero pueden pasar toda la vida y no pasa nada. Sí, es cierto, pues, a final de cuentas, uno piensa que no les pasa nada, ¿sí? Aunque eso no es verdad, porque la justicia de Dios tarde o temprano nos alcanza a todos. Es una de las perfecciones de Dios. ¿Sí? Una de las perfecciones de Dios es su justicia. Y tarde o temprano nos va a alcanzar. Ajá. Ok. Una pregunta, mis hermanos. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra muerte desde el punto de vista bíblico? No. La paga del pecado es tánatos, dice en griego, tánatos.
La palabra tánatos, de donde se deriva la palabra tanatología, nunca significa dejar de existir. La palabra significa separación. Separación. De tal manera que cuando dice Pablo en Romanos, si no mal recuerdo, es 6:23, porque la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es separación. Ahora, ¿qué clase de separación? En todos los ámbitos de la separación. Una persona adúltera o borracha, drogadicta, ladrón, la paga del pecado es muerte. Y no necesariamente tiene que ser muerte física al momento. De momento hay separación. Un marido borracho, adulto y todo, la primera muerte que está experimentando es la muerte en su familia, o sea, separación de su familia. Su familia se empieza a separar. Eso es consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. Es una familia ya separada, ¿sí? Un marido alcohólico trae como consecuencia una familia separada, ¿sí? Ahora, puede haber muerte física. Dios en su soberanía puede causarle muerte física al que está en pecado. Te lo pongo un ejemplo. Un marido, un hombre que se mete con una mujer casada y llega el marido y lo descubre, le puede meter un balazo. Y pagó con la muerte. Ahora, como tú comentabas, hermana, quizá han pasado años y años y años y ni se muere ni nada. Bueno, finalmente la paga del pecado es muerte, es separación de Dios, separación de Dios. O sea, por donde le queramos ver a la palabra muerte, siempre va a haber una separación, ya sea física o familiar o de Dios y finalmente eterna, separación eterna. La paga del pecado es muerte, quiere decir la paga del pecado es separación y finalmente la peor de las consecuencias es la separación eterna de Dios. Entonces, esa es realmente lo que significa la palabra muerte. La palabra muerte no significa dejar de existir, significa separación. Eso es lo que significa. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista bíblico, siempre va a haber separación, aunque sea diferente nivel, pero siempre hay separación como consecuencia del pecado. Esa es una. Otra que comentaban, si se lo confesabas a tu esposa o a tu esposo, ¿sí? Porque las mujeres no están exentas de esto también. Claro, la respuesta es sí, tienes que confesárselo. Aunque tú pienses, pero si se lo digo va a ser peor. Ni modo, son las consecuencias. Las consecuencias. Las consecuencias. Y tienes que aguantar vara. De hecho, eso es una evidencia que estás arrepentido. Porque mira, tú puedes decir, fue un desliz, estoy convencido que ya no lo vuelvo a hacer. Aún así, tienes que confesárselo a tu esposa o a tu esposo, porque tarde o temprano se va a enterar por otro lado, le va a llegar la noticia por otro lado y va a ser peor que si se lo hubieras confesado. Así que cuando tú tienes que hacer una confesión de este tipo, oras a Dios, pides hallar gracia y la sueltas y estar dispuesto a lo que se venga. Eso es una evidencia de verdadero arrepentimiento. Pero recuerda Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia, ¿sí? Entonces tenemos que confiar en esa promesa. Pero tú no puedes seguir ocultando eso porque te va a pasar lo que el rey David. Mientras callé, envejeció. Se me secaron mi cuello. Te va a empezar a llover en tu milpita de 1000 maneras. Y lo único que está esto indicando es que Dios te está, por medio de tu espíritu, construyendo, o podríamos decir, forzando, atribuyendo a la confesión. Y como les decía, la confesión es como cuando vomitas después de estar borracho, sientes un alivio, aunque durante el momento que estás vomitando es terrible, pero después viene, ay, sientes hasta paz y todo, ¿no? Bueno, cuando tú confiesas tu pecado, dices, ya me quité esa losa encima. Ya lo que venga de aquí, pues si Dios tiene misericordia de mí, pues allanará un poco las consecuencias o mucho, solamente Él sabe. Pero al menos ya me quité ese peso y estoy dispuesto a sufrir las consecuencias. Ese es el verdadero arrepentimiento, porque uno dice que está uno arrepentido y cuando vienen las consecuencias se enoja uno con Dios, pero ¿por qué si ya lo confesé? Pero ¿dónde dice en la Biblia que Dios por confesar te quita las consecuencias? ¿Cuántas veces su pueblo Israel, en el periodo de los jueces,
confesaba, dice, sí, Señor, hemos pecado y todo, y Dios los perdonaba, pero las consecuencias se las dejaba, y así siempre Dios. Pastor, perdón que lo interrumpa, sáqueme de una duda, porque pues mucha gente, y tengo una cuñada que es adventista y ella dice que si un pecador así haya matado, violado, secuestrado, haya sido el peor, pero si él se arrepiente, Dios lo perdona y tiene misericordia de él. Entonces, ya no entendí cómo dicen que la paga del pecado es la muerte. Bueno, para empezar, el adventismo es una secta, no es cristianismo bíblico, lo siento mucho, pero esa es una secta. Mira, la estrategia de Satanás siempre es mezclar verdades con mentiras. Te das 99 verdades y te mete una mentira y ya te sacó del camino. Ese es el adventismo. El adventismo muestra la ley con la gracia, ¿sí? Yo he conocido personas que se dicen cristianas y van a iglesias adventistas y por eso guardan el sábado, porque la ley dice que hay que guardar el sábado. Ok, yo le digo, ok, pero Pablo dice en Gálatas que si quieres salvarte por medio de cumplir la ley, la tienes que cumplir toda, no nada más el sábado. Tienes que cumplir todas las leyes. Por eso Pablo escribe a los Gálatas, no tenía nada de malo que se quisieran circuncidar. Si te quieres circuncidar, circuncídate. Pero eso nada tiene que ver con la salvación. Entonces, para empezar, uno tiene que poner su fe en Jesucristo, en el evangelio de la gracia, no mezclar gracia con obras, porque como lo dice Pablo en Romanos, o es por gracia o es por obras. Y si es por obras, pues ya no es por gracia. Entonces, tenemos que primero creer el evangelio de la gracia. ¿Y qué dice el evangelio de la gracia? Yo soy pecador, ponedme atención, por favor. Soy pecador, eso lo dice la Biblia claramente, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, tú, yo, todos. ¿Sí? Dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No hay ninguna obra que tú puedas hacer para ganarte el favor de Dios en la salvación. ¿Sí? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, uno tiene que creer eso. Y cuando uno cree en eso, todos nuestros pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Por haber puesto nuestra fe en Jesucristo. Dios en ese momento te declara justa a ti. Ahora, ¿qué quiere decir declarar justificados? Porque dice, justificados pues por, ahí deja, ya se me fue. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados, ¿qué quiere decir justificados? Dios, cuando tú pones tu fe en Jesucristo, Dios te declara justo. No es que te haga justo, porque todavía luchamos con el pecado, todavía hay pecado en nosotros, pero Dios te declara justo. ¿Y qué significa ser justificado? Que Dios ahora ve en ti como si tú hubieras vivido la vida perfecta de Jesucristo. Y tus pecados fueron puestos en Jesucristo. A Cristo lo trata como si Cristo hubiera cometido tus pecados. ¿Sí? Entonces, es un trueque, es un intercambio, eso es lo que se llama la doctrina de la imputación. Tus pecados fueron puestos en Cristo y Cristo murió pagando por ellos. La vida perfecta de Cristo es cargada a tu cuenta, como si tú lo hubieras vivido, y Dios te trata como si tú hubieras vivido la vida perfecta de Cristo. De tal manera que cuando dice la Biblia, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, fíjate en esa palabra, en Cristo. ¿Sí? Siempre, esa es la doctrina de la unión con Cristo. Quiere decir que desde el momento que tú pones tu fe en Cristo, quedas unido a Cristo. Entonces, lo que aplica a Cristo, aplica a ti. ¿Sí? Entonces, la muerte de Cristo fue tu muerte y la resurrección de Cristo es tu resurrección a vida nueva. O sea, Dios no se hizo de la vista gorda con tus pecados. No. Dios no puede hacerse de la vista gorda con los pecados de nadie. Dios, su justicia y su santidad exige que tu pecado tiene que ser castigado. La cosa es que lo castigó en tu sustituto,
en Jesucristo, ¿sí? Y esto es por medio de la fe. Tú tienes que creer eso. Entonces, cuando tú estás creyendo en fe más obras, una vez leí esto. Fíjate, a ver, ponle atención, mi hermana. Fíjate, dice, fe más obras igual a nada. Cristo más nada igual a todo. Así de simple y de sencillo. Así es el evangelio. Si tú quieres mezclar obras con la fe, es nada. O creemos o no creemos en Jesús como nuestro Salvador. Entonces, cuando me dices que es adventista y todo, bueno, yo primero a esa persona le daría el evangelio. Que no hay ninguna obra. Si tú quieres mezclar obras con gracia, ya le diste al traste a la gracia. Pablo lo dice claramente ahí en Gálatas. Si la justicia fuera por las obras, entonces Cristo murió en balde. ¿Para qué murió si nos podíamos salvar por nosotros mismos? Pero la prueba de que no nos podemos salvar por nosotros mismos es que no podemos, por eso Cristo tuvo que morir. Entonces, bueno, ya no sé de por qué me desvié tanto, mi hermana, pero decías que de algo de la paga del pecado es muerte, que pues ya me desvié, pero perdón, ¿cuál era la pregunta? Porque ya. Cuando dices que la paga del pecado es muerte. No, pues yo preguntaba que decía ella que si un pecador se arrepiente y que si un pecador se arrepentía, si fuera violador, secuestrador, y si él se arrepentía, se iba al cielo. Así yo estuviera metida en la iglesia, pero si el pecador se arrepentía, él se salvaba y se iba al cielo. Bueno, mi hermano, déjame ver. A veces hay una confusión en qué significa arrepentirse. Mira, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 18 dice, espérenme, se me fue. El que cree no hace, mas el que no cree ya ha sido condenado. Ok, ahí está la clave. Dice, el que anda de adúltero y se arrepiente ya es condenado, no dice así. El que anda de borracho y se arrepiente ya es condenado, no dice así. El que anda de ratero y ya deja de ser ratero, no. Lo que nos condena es el no creer en Jesucristo. Eso es lo que nos condena. Porque tú puedes ser un borracho y dejar de serlo. Eso no significa que vas a ir al cielo, porque no es la borrachera lo que te condenaba. Lo que te condenaba es no creer en Jesucristo. Tú puedes ser un adúltero y dejar de ser adúltero y no por eso vas a ir al cielo. Aunque dejes de ser adúltero, sigues rumbo al infierno, porque lo que condena es el no creer en Jesucristo, ¿sí? Puedes ser ratero y dejar de robar y ahora ser una blanca palomita y de todos modos vas rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara, dice, el no creer en Jesucristo es lo que nos condena. Cuando creemos, sí, tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, estás declarando una cosa, ¿sí? Soy pecador. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme, nada, ni aunque te vayas a bailar a Chalma, nada te puede perdonar un pecado. Reconoces que si Dios te manda al infierno, no está cometiendo ninguna injusticia, porque la paga del pecado es muerte y todos hemos pecado, ¿sí? Pero cuando yo reconozco esto, estoy reconociendo mi necesidad de un Salvador. Y cuando yo me acojo a la misericordia de Dios, sí, Señor, yo soy todo eso y merezco el infierno, pero ten misericordia de mí, como dijo el publicano. Dios eso es lo que quiere, que reconozcamos nuestra condición pecadora, que reconozcamos en Jesucristo el único que nos puede salvar y Él nos da vida eterna. El que cree en mí, aunque muera, ve. Y en ese momento entra a morar el Espíritu Santo en ti, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo al momento de creer. Y el Espíritu Santo comienza la transformación en nuestras vidas. Y entonces ya las obras que hacemos son como consecuencia de nuestra fe, en gratitud, no para ganar el favor de Dios. El favor de Dios es gratuito. Pero cuando uno quiere ganarse el favor de Dios por medio de las obras, está uno diciendo, yo no necesito de Cristo o le estoy ayudando a Cristo. Y ese es el problema que cometió el pueblo judío. Ese es el problema que existe hoy en día, tratando de ganar su salvación por medio de su fe más sus obras, y lo único que hacen es estar insultando y ofendiendo a Dios. Yo, por ejemplo, puedo ver gente católica, lo llegué a ver de verdad,
Gente católica que entraba en el atrio de la basílica de rodillas, todo el atrio de la basílica, iban con las rodillas sangrando. Tú no puedes cuestionar su fe es mucha. Simplemente su fe, el problema está en que su fe está en su obra y no en Jesucristo. La paga del pecado es muerte. Sin muerte no hay remisión de pecados, lo dicen Hebreos. ¿Sí? Entonces, ese es el problema, mi hermana. Ahora, si me permite, bueno, creo ya me extendí mucho, no quiero extenderme más, sí, porque quería presentarles algo, pero ya hablé mucho, no sé si contesté tu pregunta, mi hermana, pero quiero dar paso a Muchas gracias. otros comentarios. Muchas gracias. Pues estaría bien que nos lo presentaras, pero nada más para terminar con el comentario de Fátima. Tú dijiste, tú ves que hay gente que durante años está adulterando y no le pasa nada. Durante años y años está engañando a su mujer y no pasa nada. En el Salmo 73, ¿sí? Dice todo el Salmo 73 habla sobre lo que él ve que hacen los malos y prosperan además. ¿Sí? Él ve que los malos prosperan. Pero dice al final del Salmo 73, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Sí? Al final de cuentas, David dice aquí, dice que este es el Salmo de Asaf, no es de David, otro de los escritores de los Salmos, ¿sí? Pero dice aquí, ¿sí? Que al final de cuentas, el que actúa mal, el que se aparta del Señor, ¿sí? Al final de cuentas le va a ir mal. La justicia de Dios lo va a alcanzar, tarde o temprano. Lo vean o no tus ojos. Al final de cuentas le va a ir pues como tiene que irle, ¿sí? Porque las consecuencias de su pecado van a permanecer aunque se arrepienta. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de justicia. Además, mi hermana, mira, déjame leerte Romanos 2:3. Saliendo a colación esto de que hay gente que puede estar pecando y aparentemente no pasa nada. Y uno que está tratando de vivir una vida piadosa te está lloviendo en tu milpita, y otro que vive en vil pecado le va mucho mejor que a ti y todo. Y uno dice, bueno, ¿dónde está Dios y todo? Y el problema con esta persona que está viviendo en pecado y no le pasa nada, piensa, Dios no está enojado conmigo, pues, y piensan que es. Pero fíjate lo que dice Romanos 3. Romanos 2:3 dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Sí? Versículo 4, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mira, Dios es paciente, paciente y paciente, pero el hecho de que sea paciente no significa que no se da cuenta de tu pecado o que no lo tome en cuenta, ¿sí? O que a pesar de eso lo tienes contento. La paciencia de Dios es para guiarte al arrepentimiento, ¿sí? Pero ¿qué dice la palabra de Dios ahí mismo en Romanos? Cuando uno ignora a Dios, Dios te entrega mente reprobada. O sea, en otras palabras, Dios te endurece el corazón, ¿sí? Como juicio, ¿sí? Entonces, esas personas que aparentemente están viviendo mal y que no les pasa nada, no te preocupes, Dios no hace cuentas con el pecador al momento en que peca. Tarde o temprano va a hacer cuentas con esa persona. Así que también hay un salmo que dice, no te impacientes a causa de los impíos que prosperan. A causa de los 37. Exactamente, es el 37. Así que tarde o temprano, nadie va a escapar del juicio de Dios.
La podrán librar en esta vida por unos años, pero tarde o temprano va a llegar un momento en que no lo libra. ¿Sí? Y les quería poner esto para, si me da 5 minutos, pero necesito que me regresen el huésped.